Vivimos en un mundo que alberga diferentes tipos de personas, que a su vez sostienen diferentes opiniones, incluso dentro de la iglesia. Es decir, la red del Evangelio atrae y captura a todo tipo de criaturas. Y sería ilógico juzgar de apóstata a toda una organización tomando en cuenta únicamente a unos pocos peces que no están en línea con los principios que gobiernan a la iglesia. Recordemos que no nos encontramos en busca de posturas oficiales. Dimos, por lo tanto, con un artículo de la revista Ministry, muy destacada dentro del Ministerio Adventista, por cierto. Y se postuló la siguiente pregunta: ¿son acaso los adventistas fundamentalistas? La respuesta, cuidadosamente redactada y elaborada, dice con bastante claridad que si nos apegamos a la definición oficial de lo que es un fundamentalista, es decir, alguien que cree lo que la Biblia dice, entonces en efecto somos fundamentalistas. Ahora bien, si nos apegamos a lo que el mundo actualmente piensa que es un fundamentalista, la respuesta es no. No somos terroristas, agitadores o radicales. Simplemente creemos en lo que dice la Biblia, ¿ok? Correcto. Así que estas son las posiciones oficiales y el status quo, lo que diga cualquier otra persona, no refleja la posición oficial de la iglesia. Ahora bien, veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué dice el catolicismo romano? Sí, con respecto a los adventistas. Con respecto a los adventistas. Los adventistas del séptimo día. Sí, ¿acaso no es importante tener eso en cuenta? Definitivamente. Bien, hemos citado entonces tres documentos que nuestra audiencia puede leer en su tiempo libre, ya que no los dialogaremos a detalle. Lo que realmente queremos saber es en qué concepto tienen los católicos o más bien el sistema católico romano a los adventistas del séptimo día. Hemos encontrado un artículo en Catholic Answers que habla acerca del adventismo del séptimo día y allí podemos ver la página web. Profundizaremos a cabalidad en esto, ya que es necesario. Echemos entonces un vistazo a este artículo y luego veremos cuál es el asunto en cuestión. La mayoría de la gente poco sabe con respecto a los adventistas, a no ser por el hecho de que adoran en sábado y no en domingo. Pero hay mucho más con respecto a esta secta peculiar. Después el artículo proporciona datos históricos e inmediatamente después hacen mención a William Miller y el movimiento millerista que, dicho sea de paso, no fue un movimiento adventista como tal, sino que fue una iniciativa que eventualmente alcanzó a todo el mundo evangélico. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene sus orígenes en el predicador estadounidense William Miller, un bautista que predijo que la segunda venida ocurriría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, ya que él y sus seguidores proclamaron el inminente advenimiento de Cristo, fueron llamados adventistas. Nótese que este grupo no fue llamado adventista del séptimo día, fue llamado adventista, y dicho sea de paso, tenían por costumbre guardar el primer día de la semana. Cuando Cristo no apareció, Miller apoyó a regañadientes la posición de un grupo de sus seguidores conocidos como el Movimiento del Séptimo Mes, que afirmaba que Cristo regresaría el 22 de octubre de 1844, en el séptimo mes del calendario judío. Cuando esto tampoco sucedió, Miller renunció a predecir la fecha del segundo advenimiento y sus seguidores se dividieron en varias facciones rivales. Notemos que esta información proviene de fuentes católicas apostólicas romanas, cual nos lleva a concluir que tienen conocimiento los adventistas. Podemos ver que dicha fuente aporta datos históricos nada acaladores. Y no se adhirió a ninguna de sus teorías después de aquello. Miller había afirmado, basándose en su interpretación de Daniel y Apocalipsis, que Cristo regresaría en 1843 a 1844 para purificar el santuario. Y debido a que en aquel tiempo no se tenía un conocimiento pleno de la doctrina del santuario celestial y se creía que el santuario era la tierra. Recordemos que hemos hablado de este tema en episodios anteriores de ¿Qué hay de nuevo, profe? Así que no entraremos en detalles.
Otro grupo de milleristas fue influenciado por Joseph Bates, quien en 1846 y 1849 publicó panfletos en los que insistía en que los cristianos observaran el sábado judío, es decir, el séptimo día de la semana. Por cierto, Martín, ¿existe tal cosa? ¿Un sábado judío? No. Es el sábado de Dios. Es el sábado de Dios. ¿Acaso eso no fue instituido en el jardín del Edén? Sí, en el Génesis. ¿Y existían los judíos en aquel tiempo? No. Por lo tanto, es el sábado de Dios. Y es necesario hacer notar que la terminología aquí usada resulta despectiva y engañosa con el fin de desdeñar el sábado, séptimo día de la semana. Estas dos corrientes de pensamiento, es decir, la entrada de Cristo en el santuario celestial y la necesidad de guardar el sábado judío, fueron combinadas por Elena G. de White. Nótese que lo que aquí se postula también es producto de información distorsionada. Lo que en realidad sucedió en 1844 es que este grupo se dio a la tarea de llevar a cabo estudios de la Biblia que derivaron en el descubrimiento de que el santuario que estaba por ser purificado era el celestial. Sabes, Martín, no es necesario profundizar en detalles, pero si nos dispusiéramos a leer el libro de Daniel, nos daríamos cuenta que dicho libro es esencial y trascendental. Es un libro de la Biblia muy importante. Pero antes de que dialoguemos al respecto, ¿me permites hacerte una pregunta? Sí. ¿Es Dios el autor de la confusión? No. Ok. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí. ¿Es Dios el autor de la Biblia? Sí. Mediante los profetas, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Prometió Dios preservar su palabra? Sí. Asimismo fue. ¿Pronunció también una maldición sobre todos aquellos que agreguen o supriman aspectos de la Biblia? Sí. Muy bien. ¿Espera Dios de nosotros que creamos plenamente su palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Una pregunta más. ¿Tendría Dios derecho de responsabilizarnos por no guardar su palabra si no hubiera preservado su palabra? No. ¿Estás seguro? Sí, de otra manera no existiría un fundamento confiable al cual anclarse. Exactamente, no habría una base firme. En otras palabras, la inspiración divina, sin ser preservada, no tendría razón de existir. Así es. Es pues necesario confiar en que Dios protegió y resguardó su palabra. Ahora bien, la postura del mundo evangélico protestante, en sus inicios bajo la dirección de Martín Lutero y otros reformadores, dictaba que cualquier doctrina debía estar fundamentada en la palabra de Dios y eso debía de ser la norma y el estándar. Desde luego Roma resistió y se opuso a esa idea, ¿ok? Sí. Con el paso del tiempo, los críticos más asiduos de este movimiento, cuyos orígenes se remontan a Roma, empezaron a desglosar la palabra de Dios y con ello postularon que cierto contenido no se encontraba en el texto original, que ciertos fragmentos no eran del todo relevantes, que algunos sucesos bélicos no eran más que simples alegorías, que ciertas secciones habían sido manipuladas e insertadas al texto original, etc. Por ende hicieron de la Biblia en esencia un libro de historietas o alegorías. Ahora bien, si usted desea leer o estudiar la Biblia de esa manera, está en su derecho de hacerlo. Pero si usted elige creer la palabra de Dios, estará por lo tanto vinculado y sujeto por la palabra de Dios, ¿cierto? Así es. De modo que podemos vislumbrar dos ideologías que compiten entre sí. La entrada de Cristo en el santuario celestial, dice el autor, fue una idea que Elena G. de White diseminó. Veamos. ¿Era costumbre del sumo sacerdote terrenal entrar en el santuario terrenal? Sí. Bien. ¿Simbolizaba el sacerdote terrenal a Cristo como nuestro intercesor? Sí. Por lo tanto, ¿acaso no entró Jesucristo en el santuario celestial? Sí. ¿Qué dice el libro de Hebreos al respecto? Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, sino en el cielo mismo, ¿cierto? ¿Y qué hace ahí? Intercede por nosotros, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, dicha enseñanza es bíblica. Sin embargo, el tono de este artículo lleva al lector a pensar que cierto personaje fuera de sí inventó esta doctrina, y al hacerlo el autor o los autores están haciendo caso omiso de lo que dice la Biblia. Continuamos. El artículo también aborda el tema de la propaganda adventista. White afirmó haber recibido la primera de varios cientos de visiones en diciembre de 1844. Obtuvo reconocimiento en los círculos adventistas como profetisa y se convirtió en la líder de la iglesia.
De nuevo, dicha aseveración no es más que información distorsionada. Sí, Elena G. de White afirmó ser incluso más que una profetisa y hemos abordado ese tema anteriormente. Hemos dialogado acerca de la luz mayor y menor en episodios anteriores de ¿Qué hay de nuevo, profe? Y pueden echarle un vistazo. Y nosotros lo apoyamos. Porque todos los criterios que se aplican bíblicamente a un profeta se aplican a esta persona, ¿verdad? Bien, es importante resaltar que Elena no era líder de la iglesia, sino que habían líderes que fueron elegidos para desempeñar sus funciones y Elena de White fue uno de ellos. Así es. Sus libros más importantes, especialmente El deseo de todas las gentes y El conflicto de los siglos, son reimpresos con frecuencia por las editoriales adventistas del séptimo día en una variedad de formatos. A menudo aparecen en diferentes portadas y títulos. Luego prosiguen diciendo, los adventistas siempre han sido considerados con sospecha por los evangélicos. Hace unos momentos leímos aquella afirmación que decía que llegará el momento en que otras denominaciones no mirarán a los adventistas con agrado. Correcto. Así que en este artículo los autores reconocen que tal es el caso y por lo tanto estamos viendo cumplirse la profecía, ¿cierto? Sí. Y a menudo se les ha considerado un culto fanático. Muchos líderes evangélicos incluso han afirmado incorrectamente que los adventistas no son cristianos a pesar de que creen en la divinidad de Cristo y usan una forma trinitaria válida de bautismo. Ok.